Vamos a tener la lectura de este pasaje y quiero que me sigáis la lectura. Siempre hemos pensado que la importancia de leer la Biblia en el culto, y lo hacemos, quien nos preside así lo hace, y en esta mañana la predicación tiene que ver con este pasaje y vamos a leerlo. Así que estamos en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, y así comenzamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que para la ley era imposible hacer por la debilidad de la carne, Dios lo ha hecho. Por causa del pecado envió a su Hijo en condición semejante a la de los pecadores y condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, pues los pensamientos de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo en realidad está muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, tenemos una deuda, pero no con la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud que os haga caer otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, ciertamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues estoy convencido de que lo que padecemos en este tiempo no es comparable con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros, porque la creación espera con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sometida al fracaso no por su propia voluntad, sino porque alguien la sometió, pero con la esperanza de que también la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora toda la creación gime con dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que uno ve ya no lo espera. Sin embargo, si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, entonces lo esperamos con paciencia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para que oremos como conviene, pues no sabemos. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que
a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros mismos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos tratados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios en esta mañana bendiga su palabra. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos míos, este pasaje que comparto con vosotros, que se encuentra en Romanos capítulo 8, le hemos titulado de la siguiente manera. Está en pantalla, ¿verdad? Sí. Pues el título que tiene este sermón es que Cristo es el centro de nuestra libertad y de nuestra esperanza. ¿Por qué hablamos en estos mismos términos? Porque este texto de Romanos capítulo 8 nos está llamando la atención en cuanto que Cristo es el único que puede liberarnos de todo aquello que nos ata constantemente hasta el día de hoy, aunque ya nos ha liberado de aquel que nos tenía cautivo. También en este texto vamos a hablar de esta filiación que tenemos con Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Que nos ha adoptado. Y por último también, tres ideas que engloba este capítulo 8. Vamos a ver que nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios, y eso nos tiene que crear seguridad. En torno a estas tres ideas vamos a desarrollar este mensaje y comenzamos, ¿verdad? Esa es la introducción, y comenzamos diciendo que en la primera parte de los versículos del 1 al 12 que hemos leído, expresamos, ¿verdad?, que estamos sin condenación alguna porque Cristo nos ha dado vida nueva, y Pablo resalta aquí dos ideas muy, muy interesantes. La primera es que si la persona está en Cristo Jesús, no está condenado. Esta verdad absoluta debe de estar muy presente en las vidas de aquellos que creen firmemente en Jesucristo. Y segunda verdad es que la vida del Espíritu es la vida que produce en nosotros la vida nueva, la vida eterna. Cuando cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, de que los primeros versículos del 1 al 4 nos hace recordar que no estamos viviendo bajo la condenación, Pablo comienza expresando palabras propias, esa famosa frase que yo diría que deberíamos de enmarcarla. De hecho, yo creo que gente la ha enmarcado, ¿eh? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Creo que este texto, igual que otros que tengo en mente, que no viene el caso ahora, están en cuadros, y hay personas que creo que en algún momento lo he visto cuando he ido visitando alguna casa, ¿verdad? Bella afirmación, habría que marcarla, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pensar en esta escena, decir que no hay
ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, nos hace pensar en que Cristo ha venido para liberarnos de la ley del pecado, porque el pecado, o mejor dicho, la ley, la palabra de Dios, recordamos que lo hemos dicho muchas veces, es como un espejo en el cual tú te puedes reflejar. ¿Y qué es lo que ve? Lo que podemos ver es nuestra inmunidad, no, nuestra impunidad tampoco, nuestra pecaminosidad. Cuando uno mira la Escritura se da cuenta que cuando uno se acerca a Cristo no tiene nada que ofrecerle. Pero Cristo ha venido a liberarte. Y la Biblia, la Escritura, la ley, lo único que te dice es, término más coloquial, lo feo que eres, lo pecador que eres. Pero el Evangelio te demuestra la otra parte, que en Cristo tú puedes encontrar un vestido blanco, donde Jesús siempre podrá mirarte. Lo que estamos diciendo es que la ley de Moisés no puede hacer posible el propósito de Dios de salvarnos. Hermanos, Abraham, que fue el primero que se salvó, no fue por obedecer la ley de Moisés, porque la ley no existía. Fue por obediencia, por fe en Dios. Dios envía a su Hijo en condición semejante, en debilidad, hemos leído, en debilidad humana, ¿verdad?, para tomar el lugar que nos correspondía. ¡Qué terrible decisión la de un padre! Enviar a su Hijo para salvar a todos. Eso fue lo que hizo Dios el Padre. Enviar a su Hijo, ¡qué terrible decisión!, ¿verdad? Tengo mucha información, no quiero despistarme por aquí, pero tengo una idea ahí que la vamos a dejar ahí, porque había algunos, lo dejamos aquí. Pero tiene que ver con esta idea, ¿verdad? Que nadie es capaz de ofrecer su propia vida para salvar a otros, nadie. Pero Dios lo hizo, ¿verdad? Dios lo hizo. Mirad, hermano y hermana, si estás en Cristo tienes que vivir sin este peso de la condenación. Porque existen personas que viven con una carga tremenda de culpabilidad que no es capaz de descargarlo porque se siente muy sucio delante de Dios. Hermano y hermana, si estás en Cristo, a ti no te definen tus pecados, porque en la escuela dominical estamos dándonos cuenta que no somos tan buenos como creíamos, ¿verdad? Y en esta mañana seguimos en ello. Repito la idea, tus pecados, tus acciones, tu respuesta, eso no definen tu estatus delante de Dios. Recuerda que tus faltas y pecados, tus debilidades no te definen delante de Dios. En Cristo hemos sido perdonados, restaurados, ¿verdad? Y Él vino para destruir el poder del diablo que tenía en nuestras vidas. Vivamos de esa manera, que el diablo ya no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Recordáis aquella figura que hablé hace algunos domingos sobre aquel elefante que estaba encadenado y que pasaba toda su vida? Y llegó un momento que le quitaron la cadena. ¿Y sabéis lo que hizo el elefante? Seguía dando vuelta hacia la silla creyendo que estaba encadenado. Hermano, era un hombre libre, era una mujer libre. Si Cristo ha entrado en tu corazón, el diablo no tiene nada que ver contigo. Dios te ha hecho libre. Mirad, los versículos del 5 al 11 tenemos que ese poder transformador que solamente puede ser posible cambiar la vida de una persona es gracias no a nuestros quehaceres, acciones, gracias a que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Es gracias a Él, no es gracias a nosotros. No tenemos mérito alguno. Nadie tiene ningún mérito que ofrecerle a Cristo, por muy bueno que sea. Y a veces no somos tan buenos, no somos tan malos. Esta es la otra parte, ¿verdad? Nadie. Pablo expone la diferencia que existe entre aquellas personas que viven conforme al Espíritu y las personas que viven conforme a la carne. Y ahí hay varias diferencias. La primera, que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. La segunda, que los que viven controlados por la carne, ¿verdad?, no reciben ni vida ni paz. Pero tú y yo tenemos vida y paz en Jesucristo. La tercera característica es que los que viven bajo la carne viven controlados bajo su estatus de control pecaminoso. Recordad que hay un texto muy bonito en Primera de Juan. Es que me encanta. Escuchen bien. El que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. El que practica el pecado, Primera de Juan, y búscalo, sí, es del diablo. Pero tú y yo no practicamos el pecado. ¿Por qué? Nosotros pecamos, ¿veis la diferencia? Pero no podemos practicar el pecado porque la simiente, dice Primera de Juan, la simiente de Cristo está en tu vida. ¿Pecamos? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Quizá cometemos el mismo pecado más de una vez? Sí.
pero no practica el pecado si el Espíritu de Dios está en tu vida. No puede practicar, es que no te deja el Espíritu. Aunque, recordad esta ilustración, recordaba en la televisión, ¿verdad? Un coche que tropezaba con la misma piedra. El hombre es el ser humano, ¿cómo decía? Es el animal, no es un animal, ¿eh? Que tropieza con la misma piedra, ¿cuántas veces? 2, 3, ¿veis lo que estamos diciendo? Pero no practicamos el pecado. Y si alguien practica el pecado, no es de Cristo, lo dice el Señor, no lo digo yo, ¿eh? Así que la cuarta característica es que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Y los versículos 9 al 11, Pablo nos dice pero vosotros, ¿a quién se refiere Pablo? A los cristianos. Pero vosotros, léelo, pero más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. ¿Veis la diferencia? O sea, Pablo matiza y dice que el que tiene el Espíritu de Cristo vive, ¿verdad? Porque Dios le ha hecho justo. Claro, si lo estamos repitiendo desde que hemos comenzado con el libro de Romanos, que el justo, ¿cómo dice? El justo por la fe vivirá. La fe que tú tienes en Cristo te justifica. Por lo tanto, vivirá, tendrá la vida que Dios nos está dando. Es decir, vosotros que no tenéis, o sea, la idea es que nosotros no tenemos que seguir los malos deseos ni obedecer los deseos pecaminosos, aunque a veces lo hacemos, pero tenemos la capacidad de decir, no, detente. Pero lo que pasa es que a veces es más fácil, recordad esa historia que yo siempre cuento, es más fácil dejarte arrastrar que luchar contra aquello. ¿Podemos vencerlo? Podemos. ¿Podemos? Claro que podemos. Efesios capítulo 6. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 6? Que nuestras luchas no son contra sangre, ni principado, ni potestades, pero tomar la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios, hermanos míos? La fe, la Biblia, el Espíritu Santo, la oración, la salvación. Nadie puede quitarme la salvación. Leerlo en Efesios capítulo 6. Son las herramientas espirituales, podemos vencerlo. ¿Cómo venció Cristo al diablo que le tentó en un lenguaje más coloquial? ¿Cuál fue la herramienta que utilizó Jesús cuando fue tentado en el momento de más debilidad de Jesús? ¿Cuál fue la herramienta? Escrito está. ¿Veis? Escrito. Jesús estaba orando. Pero cuando el libro le tocaba lo más sensible, escrito está. Entonces, hermano, estudiemos la palabra, memoricemos la palabra, tengamos la palabra muy presente, que es la única que nos puede ayudar a vencer al mundo exterior que nos quiere atrapar. Si estamos en Cristo, ¿verdad? Y vosotros estáis en Cristo, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si Cristo resucitó, si el Espíritu de Cristo resucitó si el Espíritu que resucitó a Jesús está en nosotros, Él también nos infundirá en nosotros vida nueva. Es lo que está diciendo el texto. No hay otra manera, ¿verdad? Mirad. Querido oyente, examina tu mentalidad, tus pensamientos. ¿En qué estás pensando? ¿Estamos siempre preocupados por los asuntos materiales? ¿Estamos siempre preocupados por las ambiciones egoístas? ¿Que eso no ofrece paz ni libertad? Porque eso lo que produce es un vacío. ¿En qué estamos pensando? ¿Cuáles son nuestras luchas? Querido oyente, puedes elegir caminar en armonía con Dios, así que rechaza todo lo que te ofrece aquello que no sea Dios. Porque Dios nos ofrece la vida, la paz, la esperanza. Si reconoces que tiene un conflicto, si reconoces que está luchando incluso contra Dios, puede que en esta mañana haya alguien entre nosotros que esté luchando incluso contra Dios. Si vives con un conflicto y necesitas reconciliarte con Dios, reconcíliate. Usa la confesión, el arrepentimiento. Reconoce tus pecados, pide perdón. Derriba el muro que está impidiendo que puedas vivir en plenitud la vida del Espíritu. Siempre me gusta mucho el texto y me llama la atención, ¿verdad? Ese texto que Jesús habla cuando va la persona a traer la ofrenda. Si tú tienes algo con tu hermano, antes de traer la ofrenda al altar, ¿qué es lo que dice? Ve y reconcíliate. Porque quien se reconcilia con su hermano se reconcilia también con Dios, ¿verdad? Mirad,
14 al 17. ¿Qué encontramos aquí? La identidad, la adopción. Dios nos ha adoptado a través de Jesucristo. O sea que Pablo continúa destacando la relación que existe, ¿verdad?, entre los creyentes como hijo de Dios. Es decir, la adopción implica una nueva identidad y una nueva herencia. Ya no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de la patria celestial. Así que por esto estamos obligados a no vivir inclinado a esa naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros. Recordamos que lo vimos en Romanos capítulo 7. Pablo decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Y en su miembro está el pecado. Pero en su espíritu, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que está en su espíritu? El deseo de amar, de servir, de honrar a Dios. Pero se da cuenta que el pecado le tira. Nos pasa a nosotros. Así que no estamos obligados, hermanos, a vivir en esas inclinaciones que tenemos. Debemos de luchar contra ella. Y Pablo, cuando habla, Romanos 7, habla de esa tensión, de esa lucha. Él lucha contra todo aquello que le intenta apresar y dominar. Así que los que viven luchando, y somos nosotros los que vivimos luchando, son los verdaderos hijos de Dios. Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir otra vez en estado de esclavitud. ¿Tú recuerdas, hermano y hermana? ¿Eres capaz de recordar tu pasado sin Cristo? Yo soy capaz de recordarlo. Una mente embotada, una mente entenebrecida, un acto que tú decías, no, si yo no soy tan malo. Y ahora digo, qué malo soy. ¿Ve la diferencia? Si yo no soy tan malo, yo no necesito del Evangelio. Si yo soy un chico normal, ¿veis? Y las cosas que uno hacía, ¿veis? La diferencia entre aquella vida y la que tenemos ahora, ¿verdad? Vosotros no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Por lo tanto, podemos decir, papaíto. Podemos acercarnos al Señor diciendo, Abba, Padre. Qué tremenda expresión de acercamiento y de relación paternal con el Señor. Pero también con los hermanos. Somos hermanos en Cristo, unos a otros, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Hermanos, cultivemos a la luz de esta nueva adopción, que somos hijos de Dios, cultivemos una relación cercana y personal con Dios. Necesitamos constantemente acercarnos a Dios en oración, en ruego, en súplica, pero también nuestro tiempo devocional en privado. Yo no sé si vosotros tenéis esa lucha, a lo mejor soy yo el único, pero ¿cuántas veces me acerco al Señor y quiero adorarle en espíritu y en verdad? Y mi mente se me va, ¿a qué se nos va la mente? Al trabajo, a la familia, al problema, al dinero, a las circunstancias. ¿Veis lo que nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Alguien puede comprender esto? Se acerca uno al Señor, lee el texto, se pone uno a orar y se te va la mente al vecino, al del quinto, a tu hijo, al problema, a la comida, a tu madre que está enferma. Y dejamos, siempre me gusta esta frase mucho, ¿eh? No es lo mismo estar con las cosas del Señor que estar con el Señor de las cosas. Son dos cosas muy, muy distintas. Uno puede estar con las cosas del Señor que, pues, leyendo la Biblia, ayudando a alguien, limpiando la iglesia, son las cosas del Señor. Pero estar con el Señor de las cosas es una cosa muy distinta, ¿eh? Es una cosa muy distinta. Eso es muy distinto. Y a veces confundimos una cosa con la otra. Creemos que... y no es, hermano. Cultivemos. Si hemos sido adoptados. Si ¿sabéis quién es la persona que más te ama en el mundo? Ah, sí, mi mujer, mi esposo, mi cónyuge. No, Dios te ama a ti más que a nadie. Más que ellos. Más que tu madre. Mi madre me dice, hijo, te quiero mucho. Y digo, yo más. Y me dice, ya, yo más. Y parecemos dos tostolitos. Y yo más. Y eso que tiene Alzheimer ya. ¿Veis? Claro que me ama mi madre profundamente. Pero yo sé que Dios me ama más que mi madre. Y a ti te ama Dios más que tu madre. Y que tu padre. Y que tu esposo. Cultivemos esa relación de amor. Disfrutemos de esa relación, que son maravillosos, pero cuántas veces y cuánto tiempo perdemos, ¿verdad?, en otras cosas que no merece la pena y perdemos tanto tiempo en despistarnos y no disfrutar. Estudio bíblico. Los que no estén, venid. La belleza de Jesús, de Dios. Qué bonito es nuestro Señor. Disfrutemos de la belleza del Evangelio, de Jesús. Vivamos con la esperanza, ¿verdad?, de que tenemos una nueva herencia en Cristo. Enfoquemos nuestra mente, no en el tiempo presente, ¿verdad?, sino en lo que está por venir, que es algo maravilloso. Algo maravilloso. Mirad, hermanos. La segunda parte, del 18 al 27. ¿Qué decimos aquí?
habla de la esperanza de gloria en medio del sufrimiento, pero esto parece incompatible. Es gloria, esperanza en medio del sufrimiento, que vivimos en un mundo caído. Aquí sufrimos. Todos estamos sufriendo por diferentes razones. Y Pablo ahora nos hace considerar que comparemos el sufrimiento con la gloria venidera. Y lo hace de una manera muy metafórica y muy dramática, drástica o muy ilustrativa, con un parto. Eso nada más que lo saben las madres, los padres no sabemos eso. Los padres, lo que viene a continuación no lo sabemos. ¿Sabéis lo que saben las madres? La madre sabe qué es lo que cuánto se sufre traer un hijo al mundo, cuánto se sufre. Unas más y otras menos. De hecho, tengo en mente a personas que son familias que cuando fueron a parir, cuando fue a parir, llegó el esposo y dijo, que vengo a por... Dice, ya eres padre. Si hace 5 minutos que entró mi mujer, dice, no, que ya ha dado luz. En un lenguaje más coloquial, entró esta familia nuestra y ¡plop! ¿Se entiende esto? ¡Plop! El niño salió en 5 o 10 minutos. Y otras personas han tirado hasta 24 horas. Eso es muy dramático, pero ese es otro asunto que no voy a contar ahora. ¿Cuánto sufrimiento trae una madre cuando trae al mundo un hijo? ¿Cuánto sufrimiento? De hecho, sabéis, ¿no? Cuando los que habéis podido participar y si hay algún anuncio, ¿qué dice la mujer? No quiero utilizar un lenguaje que eso es, ¿verdad? Pero ¿qué dice la mujer? ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo, verdad? Agarra al marido, casi se lo come, que ya no vamos a tener más hijos, que esto es mucho sufrimiento, que te mato, y más cosas que no quiero decir, ¿verdad? Pero cuando ve al niño, ¿qué le pasa a la mujer? Se le quita todo, se ha olvidado, abraza a su hijo de una manera que se le ha olvidado ese tremendo dolor. Eso es lo que trae Pablo a colación. ¿Cuánto sufrimiento, hermanos, tenemos? Diferentes problemas. Personas enfermas, asuntos laborales, personales, familiares, yo qué sé cuánto sufrimiento. Enfermedades propias. Pero lo que nos espera es mucho algo mejor. Eso es lo que está diciendo el Señor Pablo. Es mucho mejor lo que nos espera. Estamos sufriendo como con dolores de parto, pero cuando se manifieste, todo aquello desaparecerá y nos olvidaremos totalmente de todo eso. Así que así será creada, así será tratada, dice el texto, la creación y nosotros. Primeramente, la creación gime con dolores de parto, esperando ser liberada, esperando ser de esta esclavitud, de esta enfermedad. Y el hombre también, ¿verdad? En segundo lugar, los hijos de Dios sufrimos, padecemos, pero es el anticipo, ¿verdad?, de lo que en nosotros se va a producir. Así que, hermano, estamos siendo redimidos por la gracia del Señor, y eso es lo que nos ocurre. Hermanos, el sufrimiento no desaparece en este mundo presente. Hay muchos sufrimientos que nos agotan, pero no es el fin. Es parte inevitable del mundo en el que nos encontramos. La experiencia humana es una experiencia de sufrimiento, constantemente. A veces, incluso también nosotros mismos. Una vez me dijo un profesor en la facultad, y me gustó aquello, porque Dios es un padre que no... Escuchen bien, Dios es un padre Dios es un padre que recibe todo lo que tú sientes y todo lo que tú expresas, porque te ama y quiere lo mejor para ti. Y este profesor dijo que ante el sufrimiento y las circunstancias, que acércate al Señor, cuéntale cómo te sientes, quién te ha dañado, qué te está ocurriendo, qué te está pasando, expresa tus emociones, llora, canta, ríe, dile cómo estás. Incluso si crees que se siente defraudado por él, díceselo, no importa. Díceselo, Señor, yo pensaba que tú me ibas a salvar de esta situación y tengo una grave enfermedad que no lo puedo soportar. ¿No recordáis? Pues díceselo al Señor, díceselo, que Él te lo va a recibir. Pero recordad lo que dijo Pablo. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. ¿Y sabes lo que ha dicho el Señor? Bástate mi gracia. ¿Veis? Exprésate. Bueno, el Señor te dirá lo que tenga que decirte. No importa, exprésate al Señor cómo te sientes, tus frustraciones, tus desilusiones, tus fracasos. Díselo al Señor, que Él como Padre te va a recibir. Él no te va a juzgar. Nosotros sí. Si tú me dices, Kika, que estás luchando con un pecado que es muy feo, puede pensar que si tú se lo dices a alguien me va a juzgar. ¿Quién me está juzgando? Dios no te juzga nunca. Cuéntaselo al Señor. Desahógate con el Señor, que Él te entiende, Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Él quiere sacar de ti lo mejor. La mejor versión. Esto es algo de psicología, que no quiero hablar de ello. Marian Roja. La mejor versión de ti. Dios quiere de ti la mejor versión.
Déjate tratar por el Señor. Tenemos que dejarnos tratar por Él. Si Él no me trata, yo estoy perdido. Yo sin Cristo estoy perdido. Iba a decir una broma, pero no me lo reservo, porque tiene que ver con mi mujer, y con la señora y con el Señor. Con Cristo estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido, hermanos. Estamos perdidos. Es inevitable, ¿verdad? Y a veces cuestionamos la bondad de Dios. Si Dios es tan bueno, lo hacen los inconversos. Pero también a veces nosotros, si es tan bueno, ¿por qué no permite que ahora yo salga de esta situación? A veces podemos... Pues habla con el Señor. Pregúntaselo al Señor que te... Mirad, hermano, una cosa que es cierta, y lo digo, siempre lo he dicho, ¿verdad? La Biblia es un libro abierto y un libro vivo. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que si tú tienes un problema muy grave, que te está agobiando, que te está casi matando, acuda al Señor y de su palabra, Dios en algún momento te hablará. A mí me lo ha hecho. No sé si es que yo soy una especie diferente a vosotros. Yo me he tirado meses, semanas, años buscando algo del Señor, y cuando me lo ha dicho, lo he apuntado en mi Biblia, en rojo, ¡bum! Promesa del Señor. ¿Y sabes lo que me ha ocurrido? Dios me ha dicho esto, me he liberado. Y esa promesa la ha cogido para mí. Dios sigue hablando a través de la Escritura, ¿eh? Dios sigue hablando. Acércate al Señor si te encuentras tan desanimado, ¿verdad? Y tan mal. Mirad, 26, 27. ¿Qué encontramos aquí? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, destaca el papel de la obra del Espíritu Santo. Ese papel. En tiempos de debilidad, que tenemos mucho, el Espíritu Santo nos ayuda. Exhortar significa, esa palabra que me gusta mucho, me encanta esa palabra y la utilicé en un momento determinado. Exhortar en su original, la palabra en griego significa, lo usamos a veces de una manera más general y en otro contexto, pero bueno, la idea de exhortar es que, y de hecho tiene que ver también con el Paracletos, con el Espíritu Santo. La idea del verbo exhortar es ponerse al lado de alguien, ofreciéndole la mano para que siga en el camino. Es como que alguien está andando, se ha caído, está en el suelo, y viene alguien, le da la mano, eso es exhortar. En momentos de debilidad de tu hermano, le da la mano, lo levanta y le acompaña. Y eso es lo que hace el Paracleto, el Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que nos levanta cuando estamos desanimados y el que está ayudándonos. Así que podemos acudir a Él, al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, para que nos ayude. Ya que, hermano, lo dice la Biblia, no lo digo yo. La mejor persona que sabe orar al Padre pidiendo a alguien algo para que se lo conceda, ¿sabéis quién es? El Espíritu Santo. ¿Lo hemos leído? El Espíritu intercede con gemidos indecibles y se acerca al Padre y sabe cómo hacerlo. Tú y yo no sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir, pero el Señor sí sabe. Acércate al Espíritu, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Ocurre estas situaciones misteriosas. De hecho, tengo una experiencia, mirad, creo que lo contaré en algún momento. Tras la muerte de mi padre tenía un dolor tremendo en el corazón que no era capaz de sacarlo, imposible. Facultad, año 96, estudiante, mi padre se me muere con 76 años y no pude haber estado allí presente, aunque fui al entierro. Un dolor como yo nunca antes lo había sentido. La gente venía, lloraba, me ayudaba, pero vino alguien, se me acercó, me abrazó, en el oído me oró. ¿Y sabéis lo que oró? El Espíritu Santo gime con gemidos indecibles lo que teníamos que decir al Padre. ¿Y sabéis lo que me ocurrió, hermanos míos? De mí salió, ¿cómo diría yo? No sé, lo recuerdo de eso hace ya 25 años, lo recuerdo como si fuese hace 25 días. Salió un gemido, un ruido. ¡Oh! Salió, diríamos aquí, ¿verdad? El dolor que tenía y desde ese momento me sentí muy tranquilo y liberado. El Espíritu Santo gimió con gemidos indecibles y me ayudó a librarme del peso de la muerte de mi padre y me sentí liberado. Mi padre se había muerto, estaba con el Señor y me sentí liberado. ¿Veis lo que ocurrió allí? Seguimos. O sea, que el Espíritu Santo siempre está orando conforme a la voluntad de Dios, lo que estamos diciendo. Es Él el que nos ayuda. Hermanos, hermanos, hermanos. Hermanos míos, cuando estamos confusos, sufrimiento, estamos en un momento difícil, podemos acercarnos al Señor, lo estamos diciendo, esta era la aplicación, pero también lo dije antes, ¿verdad? Podemos descargarnos nuestras necesidades a Dios, al Espíritu. Bendito 30. ¿Qué encontramos aquí ahora, verdad? Dios trabajando para el bien, para completar su salvación en nosotros. Eso es la idea. Aquí Pablo refleja una visión integral del plan soberano de Dios. Escuche bien.
Pablo nos está presentando un cuadro completo de lo que Dios va a hacer con tu vida y con la mía. Y eso nadie lo puede impedir. Me encanta lo que viene a continuación. Nadie puede impedirlo. Lo que tú y yo pretendemos, perdonadme esta alusión porque me viene lo que pretendemos de bien para nuestra familia, para nuestros hijos, para mi futuro, a veces sale y a veces no sale. La circunstancia externa, una enfermedad, un padre que se te muere. Repito, lo que Dios se ha propuesto hacer contigo, que está aquí reflejado que lo hemos leído, nada ni nadie puede detenerlo. Vamos a leerlo a continuación, lo hemos leído ya. Vamos a verlo, ¿verdad? Sin que Pablo aquí confirma y afirma, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su voluntad son llamados. Qué interesante, ¿no? Pero es que continúa, ¿verdad? Es decir, ahora se produce una serie de consecuencias de actos que solamente Dios lo lleva a cabo. Y a Dios no lo detiene nadie, nadie. Se produce una especie de consecuencia, ¿verdad? Comienza con una relación con Dios y termina con la glorificación. ¿Qué dice el texto como hemos leído, verdad? Conforme a su propósito son los llamados. Antes nos conoció, luego nos predestinó, luego nos llamó. No tengo mucho tiempo más para hablar de esto, pero si alguien quiere hablar, luego lo hablamos. Luego nos justificó, luego nos glorificó. ¿Veis el proceso? Cuando una persona encuentra en Jesucristo a su Señor y Salvador, que es al revés, es Dios que te encuentra a ti. Te justifica, te santifica, te consagra, ¿verdad? Te conoce primeramente del vientre de tu madre, lo dice Jeremías, desde el vientre de mi madre me conoció, te predestina en el sentido este. Esto es interesante afirmarlo. Escuchen bien. Eso que dicen algunos de la predestinación, los calvinistas, hipercalvinistas, que uno ha sido elegido para salvación y otro para condenación, mentira. Eso es una mentira teológica. Dios ama a todos profundamente. Hay muchos textos que confirman que Dios quiere la salvación de todos los hombres. Ahora, Dios sabe de antemano, que no quiero poner ejemplos más personales. Pedro, aquí no hay ningún Pedro y Alfonso. Dios sabe de antemano que Alfonso va a creer y que Pedro, ¿he dicho Pedro y quién más? Pedro, y que Alfonso nunca va a creer. Pero nosotros como iglesia estamos orando ¿por quién? Por Pedro y Alfonso, y oramos. O sea, ¿y qué ocurre? Que Dios ya sabe, porque Dios lo sabe. Dios ya sabe que Pedro va a creer y que Alfonso no va a creer, porque no quiere creer. No porque Dios no quiere que crea, es porque Él no quiere creer. Así somos los seres humanos. ¿Veis que? Pero Dios quiere la salvación de Alfonso. Sí, sí y sí. Claro. Es que esa es la gran verdad de Dios. La gran mentira es los que dicen algunos teólogos y algunas historias más. Ya escucharéis a la pastora en la próxima mensaje, que veréis lo que pasa. Hermano, volvamos aquí. Vamos a recomponernos. Pero es que hay grandes verdades que se dan con dosis de mentira. Y eso no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que confiemos completamente, confiemos en la soberanía de Dios, que Él que nos cuida, ¿verdad? Y no enfoquémonos en lo que nos está pasando, sino en los planes de Dios que son buenos y son soberanos. Y terminamos. Esta es la idea, ¿verdad? Terminamos. La seguridad del creyente. Aquí se resalta la certeza de la salvación en Cristo, lo que decíamos antes, ¿verdad? No hay nada. ¿Cuáles son los favores? Primer favor. Dice el primer favor, que entregó a su Hijo por nosotros, sin que lo merezcamos. Segundo favor, Él nos justificó. Porque, pregunta, ¿quién nos acusa? Claro, hay gente que nos pueden acusar los hijos de Dios. Pero si Él nos ha justificado. Tercer favor, Él nos salva y nos salva constantemente. ¿Quién condenará? Dios no. Cuarto favor, Él nos mantiene unido a Cristo. No hay nada ni nadie que ha sido creado, que se pueda crear, que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Quién nos pueda separar? ¿Quién? Sufrimiento, angustia, persecución, hambre, peligro. Nadie nos puede separar. Nadie nos puede separar. Y concluye con el 37 y 39, que quiero leerlo de nuevo. 37 al 39. En todas estas cosas somos más que vencedores, por lo tanto, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Así que está enumerando Pablo fuerzas misteriosas, externas y circunstancias, pero nos está asegurando que podemos enfrentarlo todo podemos enfrentarlo, ¿verdad? Porque nadie puede romper el lazo que existe entre Dios y entre nosotros. Y terminamos. Nadie lo puede romper. El lazo que existe entre un padre y un hijo, nadie lo puede romper. Lo dejamos ahí. Mirad, en medio del sufrimiento que podamos estar padeciendo, ¿verdad? Fuertes tormentas, contamos con el amor de Cristo para nuestras vidas. ¿Recordáis lo que le pasó a Jesús en la barca, en la tormenta? Cómo los apóstoles tuvieron miedo porque el barco se anegaba y se hundía, y Jesús estaba durmiendo plácidamente. ¿Sabéis por qué Jesús dormía? Porque Jesús sabía que su Padre en tierra le protegía, y Jesús también sabía que su Padre en el mar también le iba a proteger. Por eso estaba durmiendo. Bueno, en primer lugar, dormía porque estaba agotado de su ministerio, estaba exhausto, necesitaba dormir, relajarse. Y aunque, interesante, ¿no? O sea, si hay miedo en unos profesionales pesqueros, ¿verdad? ¿Cómo estaría el barco? ¿Cómo estaría? Y que Jesús no se despertara, ¿por qué? Porque estaba profundamente agotado. Tuvo Pedro, el cabecilla. En nombre de los demás, Pedro, llama a Jesús, que aquí nos estamos ahogando y que no se preocupa de nosotros. ¿Entendéis esto? ¿Cuántas veces creemos que Dios no se preocupa de nosotros? Jesús sí se preocupa. Pero tú tienes que ver que si Cristo está en tu barca, no tengas miedo de lo que te esté ocurriendo. No tengan miedo. Nadie nos puede condenar y nadie nos puede separar, ¿verdad? Así que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén, amén. Señor, en esta mañana elevamos nuestras manos y nuestros corazones a la gracia tuya para que te manifieste con poder y gloria, Señor, y nos trates como tus hijos. Nos ayude, Señor, a valorar la preciosa comunión que tenemos con tu Hijo, que nos ayude, Señor, a que nos afiancemos en la fe y a que también, como decía nuestro hermano Daniel, compartamos con aquellos que viven con muchas cargas, que puedan venir a ti para descargarse, Señor. Tú eres el único que nos ama profundamente y que tu amor supera cualquier barrera y que este amor nos llevará a disfrutar de la gloria eterna. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.